Estamos cerrando la semana y conviene revisar qué ha ocurrido en nuestro país en materia socioeconómica. Muchos anuncios, muchas opiniones. Quiero darle la bienvenida a nuestro analista político, Carlos Valero. Gracias, Mariana. Para compartir con nosotros, Carlos, no quiero perder la ocasión de revisar las palabras de Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, quien ocupa pues, el máximo puesto en el Bank of America para la región andina y también de Merrill Lynch, se ha referido en términos bien críticos a la economía venezolana, habla de una inflación que supera 100%, pero además hace una advertencia muy fuerte y es que dice que esto ya se le fue de control al gobierno nacional. ¿Qué trascendencia tiene que lo diga él, eso en principio, y cómo se traduce esto en términos comunes para quien nos ve? Bueno, fíjate, empecemos por el tema. Él señala que el Bank of America y otras instituciones como Barclays y otras instituciones que tienen intereses en Venezuela por el tema de la deuda externa han ido construyendo un indicador para medir la inflación. La inflación que Merentes y el Banco Central de Venezuela se niega a publicar. Y él dice que ese indicador, ese modelo econométrico que ellos han construido, tiene una correlación de una eficiencia de 99.99%. Es decir, es casi perfecto, según lo que ellos están diciendo. Y él ya dice que en Venezuela estamos en una inflación de 108% de mayo a mayo. ¿Qué significa esto, venezolanos que nos están escuchando? Que esa ya es de suyo la inflación más alta de la historia venezolana. Supera a la de Carlos Andrés Pérez, que fue 89%, y supera a la de Rafael Caldera, que llegó a 102%. Eso ya es una cosa gravísima. Después, Francisco dice, entre otras cosas, lo que Francisco está diciendo es un poco aquella fábula que te recuerda que el rey está desnudo. El emperador, la fábula del traje del emperador. El cuento del emperador. Traje del emperador. Bueno, el gobierno le miente a todo el mundo, diciéndole que la economía está bien, que hay una guerra económica, que el problema que pasa con Venezuela es que el imperio y los empresarios y tú y yo y todos estamos en una guerra contra nosotros mismos, según el gobierno. Es decir, por ejemplo, para ellos la Polar se está autoquebrando, autosuicidando, porque es la parte de la guerra económica. Y los empresarios que han cerrado casi 7.000 empresas, según el gobierno, la guerra es una guerra suicida, pues, porque todos nosotros, en su guerra contra él, estamos acabando con nuestras vidas, con nuestra economía. Lo cual, por supuesto, es mentira. Francisco lo que dice ahí, como lo han dicho muchos otros economistas, es que lo que ocurre en Venezuela es que estamos frente a un gobierno profundamente incapaz. Y probablemente esta sea la primera vez en la historia de la humanidad que un país es conducido a una hiperinflación por un gobierno corrupto e ineficiente. Mira, las hiperinflaciones han ocurrido, por ejemplo, la de Alemania, que es muy famosa, entre el 20 y el 21. Ahí hubo un gran problema. Los alemanes tenían unos costos que pagar por el tema de la guerra, de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Comenzaron a emitir unas monedas y, bueno, cayeron en una crisis gigantesca que derivó en una hiperinflación. En el Cono Sur hubo hiperinflaciones también muy grandes en donde los gobiernos no tenían cómo sostener económicamente el país, o sencillamente se quedaron sin recursos y comenzaban a imprimir. Bueno, en Venezuela hay recursos, pero lo que ocurre es que estos señores quieren mantener un dólar a 6.30, que le llega un grupito de chiquiticos, de pequeñitos, a una macolla pequeñita del gobierno, y esa macolla se agarra esos dólares de 6.30, lo cambia a 600, a 460, o como vaya moviéndose el dólar libre. Imagínate tú la diferencia entre 6.30 y 460, casi 5.000%. Y eso es lo que tiene este país completamente quebrado. Quizás la manera más tangible de medirlo en lo inmediato y más centrando la mirada en esta semana, que es lo que nos ocupa rápidamente, es el salario mínimo. Cuando hablamos de un aumento de solamente de 600 bolívares, un salario mínimo, para que lo recuerden, que se ubica en 7.400 bolívares con un pequeño pico superior, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos que tratas de que sean medianamente buenos, cuestan más que eso, cuestan más que el salario mínimo. Eso es una burla. Ese 600 bolívares es una burla. Ahora, el problema no es aumentar el salario mínimo. El problema es recuperar el poder real de los trabajadores. Y ellos pueden aumentar el salario mínimo en 10.000 o en 12.000. Pero si la inflación llega, como lo predijo Francisco a final de año, a 200%, y si el año que viene la inflación se coloca sobre 1.000, es decir, que ya estamos en una hiperinflación,
no hay salario mínimo que controle eso. Acá el gobierno tiene que tomar medidas y la primera medida es, por supuesto, acomodar el ajuste, el desbarajuste que tienen con los tipos de cambio. Ninguna economía del mundo funciona con 4 o 5 de cambio. Y sobre todo con la diferencia entre uno, el 6.30, y el otro, el 4.60, donde hay un arbitraje. Arbitraje significa que yo compro $1 a 6.30, me volteo y lo vendo a 4.60. O a 4.80 o a 4.20, a lo que esté el mercado libre. Entonces, señores, mientras exista eso, es imposible que la economía funcione. Entonces, repito, este puede ser el único caso en la historia de la humanidad, y así lo reseñará en los libros de historia, donde un pueblo es conducido a la miseria total, porque la hiperinflación lo que significa es miseria total. Hoy tienes tú un bolívar y mañana no tienes nada. No vale nada. Porque unos señores se empeñaron en tener 6.30 para seguir ganando millones en el arbitraje, a costa de todo un país. Cerramos así la mirada a nuestra actualidad sociopolítica. Esperamos, por supuesto, como siempre, ser en algún momento portadores de buenas noticias. Sí, ¿no? Y que el gobierno asuma la responsabilidad y tome decisiones, no pensando solamente en los que se van a ganar el billete, sino pensando en los venezolanos, por favor. En resolver los problemas de todos, no de unos pocos. Muchísimas gracias por su atención, como siempre.